El propósito de las semillas es establecer la luz admirable de Jesucristo en medio de la oscuridad. Segundo, llevar salvación a la gente que nos rodea. Tercero, hacer una guerra espiritual contra el reino del reino del maligno. Entonces, esta es una manera gloriosa de expandir el reino, y recuerden que Jesucristo nos mandó a ser discípulos de Cristo y llevar mucho fruto. Así que eso lo vamos a ver con claridad. Vamos a empezar con la estrategia. La estrategia de hoy que vamos a conversar son los objetivos. Vamos a diferenciarlos en 3 clases de grupos. El grupo que vamos a ver, cada grupo tiene una función específica, pero son el grupo de evangelizar, consolidar, que es la primera impresión, ya les voy a explicar eso, y discipular, que es lo que se hace en las semillas. Evangelizar, ya también lo hemos estado conversando, cómo se vamos a hacer algunos eventos para que se logre la evangelización y cómo va a tener que hacerlo cada persona para poder hacerlo en forma estratégica. Vamos a tener un taller de evangelismo para que la gente pueda aprender a evangelizar. Así que vamos a tener todo esto, eso ya está listo, el taller de evangelismo. Por lo tanto, se los voy a pasar a algunos de ustedes para que lo pasen como taller de evangelismo para que prediquemos el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseñó? Jesucristo enseñó muchas cosas, pero enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La promesa es súper importante. Uno obedece los mandamientos de Cristo y claramente Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ojo con esa promesa, porque estamos llegando al fin del mundo. Así que no es un tema menor. Así que les aseguro que esa promesa tiene mucha importancia. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, aquí es súper importante. Jesucristo está dando una promesa. Si ustedes empiezan la idea de hacer semillas, Jesucristo va a estar con ustedes. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso, por favor, grábenselo. No dejen que Satanás les haga sentir soledad. Eso es falso. Jesucristo va a estar con todos nosotros a medida que vayamos avanzando. Basando en este principio, notar que Dios se mueve en todos los grupos, porque eso es necesario destacar los 3 propósitos generales, los cuales dan origen a las 3 clases de grupos que se van a hacer. El grupo de evangelizar tiene que ver con cumplir un propósito y un mandato divino de ir y hacer discípulos, predicando el evangelio, o sea, evangelizando y discipulando a su vez y consolidando. Ya vamos a ver qué significa cada cosa. Y en ganar, que es evangelismo, en evangelismo es llegar a los que están afuera del grupo de los que ya tenemos a Cristo en el corazón, llegar a los que no tienen a Cristo, alcanzar, que es el mandato de la Gran Comisión, y con esto cumplimos el deseo del corazón de Dios, es decir, evangelizar. ¿Cuántos tienen que evangelizar? Todos, absolutamente todos. Todos tenemos, según la Biblia, el ministerio de la reconciliación. Decía mi esposita, el ministerio de la reconciliación, que es exactamente lo que dice la Biblia, que todos tenemos el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Por lo tanto, necesito que vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Quién lo va a leer? Janet, ¿puedes leerlo? O Anita, ¿puedes leerlo? Cualquiera de las dos. 15, 5. Y después 15, 8. Eh, 15:8 igual Juan, ¿cierto? 15:8 igual Juan. 15:5 primero. Sí. 15:5 tengo. Ya, dale. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Primero, para poder llevar mucho fruto, tenemos que estar sí o sí conectados a Jesucristo. Sin lugar a duda, tenemos que estar conectados a Jesucristo para poder llevar mucho fruto. No es una opción. Y vamos a ver Juan 15:8. Alejandrita. No se te escucha, a ver. Estás en silencio. Espérame.
Juan 15:8. Espérame, ahí viene el Juan, espérame. Ahí viene el Juan, el Juan Pablo. Es que Juan se había quedado por allá. Ya, Juan lee por favor Juan 15:8. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Oye, ¿cómo es glorificado el Padre en este versículo? En que llevemos fruto. Exacto. ¿Y cuántos frutos tenemos que llevar? Muchos. Mucho. Entonces, ¿cómo se glorifica realmente al Padre? Con mucho fruto. ¿Y si no hay frutos? No hay agradecimiento, no hay glorificación. No hay glorificación del Padre. ¿Qué hizo Jesucristo con la higuera? ¿La cortó? La secó, la maldijo. Eso. Y árbol que no lleva fruto es No es cortado digno de Dios. y echado al fuego. Entonces, ¿el hecho de tener frutos es una opción o no es una opción? No sé si será como una opción. Nos dice que tenemos que llevar fruto. O sea, no hay opción. Claro. Esto No quiere sé si yo decir que quiero más. llevamos fruto o llevamos fruto, pero tenemos que llevar fruto, ¿cierto? Algo tenemos que llevarse. Ya, por lo tanto, este año vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren glorificar al Padre llevando fruto? ¿No les parece una excelente idea? Sobre todo que estamos en tiempos finales y es tiempo de dedicarle tiempo a Dios para que Él sea glorificado y llevemos gente a Cristo. ¿Les parece una buena idea? Entonces tenemos que llevar mucho fruto. Mucho fruto. Aparte del fruto personal, que es el fruto del Espíritu, tenemos que llevar los frutos de la vid, que son la semilla que fue plantada, que fue llevada a un fruto y que ese fruto tiene la semilla en su interior. La semilla, ya sabemos, es la palabra de Dios. Por lo tanto, ese fruto tiene la semilla de Dios y por lo tanto va a germinar dando más fruto. Por lo tanto, ganar almas para el Señor en este momento, en los últimos tiempos, en el tiempo final, es de vital importancia. En el grupo número 2 es el grupo que edifica, o sea, consolidación. Nosotros ya tenemos un grupo de primera impresión que está a cargo de la primera impresión que incluye la consolidación. Y para eso ya hablamos con unas personas en las reuniones que tuvimos los días sábados, si ustedes se recuerdan. Ya dejamos algunas personas encargadas de esto para que la primera impresión y la consolidación, que posteriormente también Huguito se ofreció para hacer el curso, si ustedes lo recuerdan, el curso de lo que es recibiendo a Cristo en el corazón, conociendo a Cristo, para que entren a lo que es el camino del Señor. Entonces todo esto ya está, ya lo tenemos conversado, ya está hecho, ahora tenemos que echarlo a andar. Y para esto, estas clases que van a permitirnos integrar todas estas cosas que se planificaron para llevarlas a cabo durante este año. Y el desarrollo del discipulado, que lo va a tener a cargo cada persona que esté a cargo de cada semilla, sobre todo los que forman parte del grupo, puesto que si le ayudamos a las personas a madurar, van a definitivamente multiplicarse. La multiplicación de una semilla es específicamente cuando una persona está en una semilla y luego han crecido lo suficiente para que ya sean muchos en una semilla. Por lo tanto, estamos obligados a hacer otra semilla y dividir el grupo en dos o multiplicar el grupo en dos para que haya más grupos ganando personas. ¿No les parece glorioso la idea de tener mucho fruto y glorificar al Padre a través del fruto que le vamos a llevar al Padre? ¿No es esa una buena forma de obedecer a Dios? ¿No es esa una buena forma de hacer la voluntad de Dios también? Entonces, el discipulado es fundamental para luego enviar a la persona. Entonces, primero se discipula, se busca la madurez espiritual. Recuerden que nosotros, el objetivo nuestro es provocar en cada persona
el crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Una persona que está creciendo y llegando a la estatura del varón perfecto no le interesa el mal, busca la santidad a toda costa, porque sabe que en eso es lo que Dios le agrada. Bueno, agradar a Dios también es glorificar al Padre, también es tener mucho fruto. El grupo evangelístico es un grupo de extensión de la iglesia, no es un culto más, pero en definitiva, claramente Dios está llamando a la gente a unirse. Y el grupo de evangelismo es un grupo que vamos a tener, van a estar a cargo de diferentes actividades. Me explico. Si ustedes recuerdan, vamos a tener un culto en la calle, en una plaza. Esa es una actividad evangelística. Y ese grupo que está a cargo de eso es el que va a llevar a cargo esto. No es una iglesia más, es parte de la iglesia y el objetivo es ganar personas para Cristo. Y con eso vamos a lograr que definitivamente se pueda crecer el reino de los cielos. ¿Y para qué se hace esto? Primera de Pedro 5:15. Anita, ¿lo podrías leer, por favor? Primera de Pedro 3:15. Y, Yosandra, ¿podrías leer Lucas capítulo 24, versículo 47? Primera de Pedro 3:15. No se escucha. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el objetivo de cada cristiano, llevar gente a Cristo. Primero, crecer espiritualmente, y segundo, llevar gente a Cristo, sacar gente del infierno. Ese es el objetivo máximo que tenemos los cristianos, porque la idea de conquistar ojo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero eso significa que la iglesia invadió el terreno de Satanás, que hasta ahora no está ocurriendo. Pero este año sí va a ocurrir, porque este año sí vamos a tener la invasión de la iglesia en el reino de las tinieblas, porque vamos a salir a predicar. Recuerde que también vamos a hacer completadas evangelísticas, con el objetivo de invitar gente a tomar oncecita para que puedan escuchar un mensaje evangelístico de parte de Dios para que puedan aceptar a Cristo. Lucas 24, 27. Yosandra, ¿lo podrías leer, por favor? 24:47, ¿no? Sí. Amén, amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El objetivo de Dios es súper claro. Cumplir el mandato, romper el hielo y tener una estrategia de evangelismo es parte de lo que hoy día les quiero conversar, para que algunos pasos del evangelismo que están en la estrategia, que están en el taller de evangelismo, se los voy a adelantar hoy día solo para que tengan una idea. 7 pasos para formar los grupos de evangelismo, que básicamente es lo que estamos haciendo. Primero, formule metas o objetivos en oración. Esto quiere decir que ya lo hicimos, ya tuvimos reuniones, ahora nos faltan las metas más concretas, cuántas personas queremos ganar este año. Y hoy día, cuando terminemos, vamos a ir planteándonos metas y objetivos para ya empezar a lograrlas este año y glorificar el nombre del Padre llevando mucho fruto. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 15:8? Que la forma de glorificar al Padre es llevando mucho fruto. Entonces, vamos a glorificar al Padre. Eso me parece una estrategia gloriosa. Así que de partida vamos bien. Segundo, identifique las personas no cristianas considerando 3 grupos primarios. Primero, familiares y parientes cercanos. Segundo, compañeros de trabajo. Y tercero, amigos y vecinos. Esto, lo que les voy a decir ahora, la tercera parte es súper importante. Recuerden que el enemigo cegó el entendimiento de la gente
Por lo tanto, la oración debe ser para que Dios le quite el velo que Satanás ha puesto en sus ojos y de hecho por ese velo no pueden ver. Pero para que vean la luz, ustedes tienen que pedir a Dios que les quite la ceguera dada por Satanás, que les quite los velos. Y esa tiene que ser una oración ferviente por los no cristianos, por el mismo amor que tuvo Cristo por los no cristianos. Porque Cristo murió por nosotros, que no éramos cristianos, y ahora somos cristianos porque Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, gracias al amor que Dios tenía por la gente que no había aceptado a Cristo, hoy día nosotros podemos ser cristianos. Ese mismo amor, proyectarlo, porque nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tenía Cristo. Por lo tanto, si Cristo tenía tanto amor, yo tengo que tener el mismo amor. Por lo tanto, este año será un año de evangelismo. Llenura de espíritu, evangelismo. Recuerden, ese es el orden. Llenura de espíritu, evangelismo. Cuarto, desarrolle amistad, pase tiempo con ellos y compartir, hacer lo que llamamos una conexión. Cuando hay una conexión te van a escuchar mejor. Quinto, mensaje de salvación, descubra la necesidad y los problemas y plantee el plan de salvación de acuerdo a lo que Dios le muestra a cada persona. Dios se presenta diferente en cada persona y mucha gente llega a Cristo por diferentes motivos, porque específicamente Dios utiliza esos motivos para que la gente abra su corazón. Bueno, usted descubra cuáles son esas cosas que ellos necesitan e invíteles, pero plantéele el plan de salvación que está de acuerdo a la palabra de Dios, que es según la necesidad de ellos, porque Dios abarca todas las necesidades de todos los seres humanos, no deja ninguna fuera. Ahora, sexto, invitación para invitar a los grupos de semillas y a la iglesia. Ojalá primero a los grupos de semillas, porque son mucho más personales. Cuando ustedes estén trabajando en semillas se van a dar cuenta lo grato que son. Acuérdense que parte de los objetivos de las semillas es formar amigos eternos. Formar amigos eternos. Así que estamos haciendo algo que va a ser un cambio estructural para la iglesia, pero también va a ser un cambio evangelístico donde va a provocar la gloria de Dios por el mucho fruto. Así que tenga mucha fe y esperanza que Dios sí va a estar presente en todo esto porque es parte de su voluntad, porque está escrito. Y por último, seguimiento y visítelos regularmente hasta que ya definitivamente se afirmen. Para esto tenemos muchos versículos y en definitiva tenemos, si quieren anotarlos, Marcos capítulo 2, versículos 14 y 15, Lucas 15, 5 y 6 y versículo 9 también, Juan capítulo 1, versículo 40 y 41 y también del 44 al 45, Juan capítulo 4, versículo 53, Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, 31 y 34. Así, básicamente hay muchos versículos que apoyan cada una de las cosas que les he mencionado y básicamente el objetivo es que ustedes tengan la base bíblica y que después la puedan chequear. Recuerden que esto va a ser subido específicamente al YouTube, por eso lo grabo, para que ustedes puedan tener acceso y puedan parar la grabación cuando quieran y verificar todos los versículos que quieran, cuantas veces quieran. La base para formar los grupos de evangelismo, el hijo pródigo, ¿ya? Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32 nos cuenta la historia del hijo pródigo y la oveja perdida. En Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14. Y lo que Jesucristo hizo por esa oveja perdida. Para poder tener un grupo de evangelismo, yo tengo que ser modelo de evangelismo. Un alumno hace lo que hace su maestro. Yo a ustedes les predico de evangelismo, pero yo predico el evangelio prácticamente todos los días. Todos los días estoy enseñando de Cristo, por lo tanto, he tratado de no fallarles en eso e invitar gente continuamente al evangelio de Cristo y para que específicamente aprendan más. Pero el maestro tiene que ser modelo para su alumno. Así que si ustedes van a pedirle a la gente en su semilla que predique la palabra, usted debe hacerlo primero. Amor por los perdidos, Nehemías 1:4. Oiga, Jesucristo tuvo tanto amor que Él vino a morir por nosotros, así que es un amor incalculable. Preocuparse por las necesidades de los demás. Una de las grandes maravillas de los grupos de semillas es que las necesidades del prójimo no pasan inadvertidas. Claramente hay que orar por ellas, pero no solamente orar, sino que hacer cosas concretas.
Otro punto importante es enseñar la importancia del evangelismo. Y este año, como les decía, vamos a tener el taller de evangelismo, que es lo que continúa después de los talleres de lo que son las semillas, porque van unidos de la mano junto con el Espíritu Santo, que me quedó pendiente una parte. Entonces, vamos a ir trabajando de tal manera que vamos a ir provocando este evangelismo a través del Espíritu Santo, que es el que lo hace todo, y vamos a tener oración y guerra espiritual, guerrear. Eso es fundamental. Todos despertamos en guerra, créanme, todos despertamos en guerra. Una cosa es que nosotros reconozcamos que Satanás está en guerra con nosotros y otra cosa es que no reconozcamos que Satanás está en guerra con nosotros, pero les aviso que Satanás igual, creas o no creas, está en guerra con nosotros absolutamente todos los días y tú despiertas y abres los ojos, estás en guerra. Puedes reconocerlo o puedes no reconocerlo, pero te aviso que él sí está en guerra y él no está jugando, anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, el que no ayuna, el Satanás lo desayuna. Y el que no ora, el diablo lo devora. Así es que es como bien interesante. Son conceptos y frases que ojalá se les graben. Los grupos de consolidación. Primero que nada, los grupos de consolidación van a ser cada semilla, pero el primer grupo de consolidación va a ser la primera impresión, que va a estar a cargo de la hermana Yosandra con Abel, y eso básicamente con el objetivo de que la primera impresión que ellos tengan sea grata de Jesucristo y de Dios, de tal manera que ellos quieran volver. Súper importante eso, pero no solamente eso, sino que la misma consolidación, la persona va a ser derivado a la semilla que esté más cerca de su casa. Por lo tanto, el líder de cada semilla tendrá que ayudarnos en hacer la consolidación, es decir, el seguimiento, y el nuevo creyente tendrá que tomar su curso, que ya lo tenemos designado, para también alcanzar esto. Ahora, y todo esto, los cuidados necesarios del nuevo creyente para que alcance su madurez en Cristo y sea útil para la obra de Cristo y pueda llevar fruto para que el Padre sea glorificado. Las personas que conforman el grupo deben estar sólidos y activos, ya que son parte de un todo. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15. En estos grupos se forman fuertes lazos y compañerismos y amistad. Recuerde que todo el objetivo de todas las semillas es hacer amigos eternos que compartamos la eternidad con ellos. No es solamente por hacer un evangelismo para hacer crecer una iglesia, eso no es lo importante. Lo importante es hacer amigos eternos que podamos compartir la eternidad con ellos. Esto quiere decir que no se vayan al infierno, sino que compartan la eternidad con Cristo Jesús, que es lo que buscamos todos. Así que eso es lo que andamos buscando. Y grupo para discipular, bueno, eso es el grupo de semillas, que tiene el objetivo de discipular y hacer crecer a cada persona. Mateo capítulo 18, versículo 19-20, el propósito no es reproducir creyentes, sino formar discípulos. Esa frase es súper importante. El propósito no es reproducir creyentes, sino formar discípulos de Jesucristo. El discípulo de Jesucristo va a ir donde quiera que vaya su maestro. El creyente lo escucha de lejos. El creyente cree en Dios. El discípulo cree, pero piensa en Dios. El que cree espera que Dios actúe. El que piensa en Dios actúa para Dios. ¿Entienden la diferencia? Obedece a Dios. ¿Y cómo lo dice la palabra? ¿Por qué digo yo piensa? Porque la Biblia dice y nos enseña meditar en la palabra de Dios. Nos enseña a meditar. ¿Pero qué es la meditación? La meditación no es otra cosa que el pensamiento, pensar en la palabra de Dios. Meditar es pensar en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo pienso en Dios, empiezo a actuar como Dios quiere que yo actúe. La palabra de Dios es Dios. La palabra de Dios es Dios, porque ahí está la intimidad de Dios. ¿Cuántos aquí le gustaría que Dios le hablase hoy día? Bueno, fácil. Abre la palabra y Dios te está hablando inmediatamente. Pero en el mismo segundo que la abriste, Dios te está hablando. Entonces, no tenemos que ir al presidente de la República para escuchar la voz de Dios.
puedes tomar la Biblia y leer la palabra de Dios, que es Dios mismo. ¿Cómo creó Dios el universo? Creó todas las cosas con la palabra. ¿Me entienden? Entonces eso es muy importante, el espíritu, la palabra, todas esas cosas así son básicas. Entonces, bueno, eso es lo que Dios está tratando de enseñar hoy día, que tenemos que ser un buen grupo de discipulados, de formar discípulos. El objetivo, el propósito es formar discípulos de Cristo. Se adiestra a la gente para hacer la obra de Dios, no la nuestra, la de Dios, la voluntad de Dios, no la nuestra. Se delegan funciones y se le permite a las personas desarrollar sus dones y ministerios. Y eso significa formar los mismos 3 grupos que van a estar en la iglesia en cada semilla, de tal manera que cada semilla desarrolle su talento, don y ministerio en cada persona. Se le enseña la palabra para poder discipularlos, se les motiva que cada uno de los integrantes aplique la palabra a su vida. No sacamos nada con saberla si no obedecemos sus mandamientos. Por lo tanto, la clave no está solo en leerla, está en meditar en ella y actuar de acuerdo a la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y hacer lo mismo con los discípulos. ¿No les parece eso maravilloso? Y hacer eso en sedes significa cambiar la estrategia de sedes, significa hacer muchas cosas. Para lograr un buen discípulo se requiere lo siguiente. Primero, seguimiento y aprendizaje. La persona tiene que escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y no viene por el oír cualquier cosa. Viene por el oír la palabra de Dios, y no adulterada, no las interpretaciones humanas, sino que la Biblia explica la Biblia. Por lo tanto, leyendo la Biblia vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras peticiones, a todas nuestras inquietudes. Y hay que enseñarle eso mismo al discípulo. Primero, el discipular requiere seguimiento y aprendizaje. Segundo, el discípulo debe saber que tiene un costo. El costo lo pagó Cristo y lo pagamos cada uno de nosotros que estamos predicando el Evangelio, entregando nuestras vidas para que otros puedan tener a Cristo. Todo tiene un costo, y ese costo es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo, la vida de Cristo. Todo lo que Cristo hizo y el costo del Consolador que está atento a tu vida. Entonces, y esto va a traer una evidencia de la manifestación de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, el discípulo va a empezar a mostrar los frutos a raíz de un buen discipulado. El buen discipulado va a traer un discípulo que va a llevar fruto. ¿Y cómo se glorifica al Padre? Con fruto. Con frutos. Llevando, y no poquito fruto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Volvámoslo a leer. Juan 15:8. Volvámoslo a leer. ¿Quién lo lee? Juan 15:8. Amén. En esto ¿va a leer alguien? Sí. Ya. Dele nomás. Lo tenía justo acá. ¿Leo yo o otra persona? Tú. Ya, listo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se es discípulo de Cristo? Llevando frutos. Y no pocos. Muchos. Frutos. Muchos. ¿Cómo se glorifica al Padre? Llevando fruto. Llevando mucho fruto. Y no es lo único, quiero aclarar eso, porque uno tiene que obedecer a Dios. Tiene que buscar a Dios, pero claramente la forma de una vez que uno ha buscado y está leyendo la palabra y tiene oración y tiene relación con Dios, eso se va a manifestar en muchos frutos, se va a manifestar sí o sí en muchos frutos. Háganlo. Sí. Sí. Ahora, el resultado de esto es específicamente el amor. A ver, vamos a esperar. Entonces, básicamente el concepto es que el resultado de todo esto va a ser el amor. Porque cuando Cristo crece en nosotros, crece el amor.
El resultado está en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. ¿Quién estaba leyendo el otro versículo que empezó a leer la Yane? La Villa parece. ¿Rigel? Sí, ¿Puedes leer Juan 21, 15 al 19? sí. Ok. Del 15 al 29, ¿al qué? 19. Al 19. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán. Otro te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hasta el 19 solamente. Sí, esto dijo, dando a entender con que la muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Qué glorioso el llamado de Jesucristo a Pedro. Un llamado de amor, ¿eh? Porque si ustedes se fijan, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? 3 veces. ¿Y cuántas veces le preguntó a Jesucristo si lo amaba? 3 veces. 3 veces también. ¿No les suena eso como un trato directo? Amén. Y fíjense que después de haber negado a Cristo, Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer eso? Está difícil eso, ¿eh? Nos hacen algo negativo, ¡pum!, fuera al tiro. Menos mal que Dios piensa distinto a nosotros. Pero esa es una actitud llena de amor, es un resultado del amor y es un llamado que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Por qué pusimos este versículo? Porque quiero manifestarles la inquietud que yo creo que Dios tiene para mi vida y para la tuya. Muchas veces le hemos fallado a Dios y Dios, con este llamado a Pedro, también te está haciendo un llamado a ti. Apacienta mis ovejas. Y el resultado va a ser siempre el amor, porque como Dios es amor y mientras más crezcamos en Dios, más creceremos en amor. Por lo tanto, el resultado es el amor. Y vivir en un mundo lleno de amor, en un micromundo que va a ser la semilla, va a ser una luz en medio de una profunda oscuridad. Y ahora, hablando de eso, les voy a mostrar una foto de mi nieta cuando estaba recién nacida. ¿Ya? Así que para que vean el resultado del amor. Qué bello. Bueno, hace casi ya 10 años de eso, pero vale la pena recordarlo.